Y tenemos en pantalla ya al doctor Alejandro Cardona Herrera, a quien le agradecemos porque este tiempito nos va a permitir conversar con él algunos temas que nos atañen a la realidad nacional, a esto que aún todavía está con incertidumbre, ¿se hace o no se hacen las elecciones judiciales? Seguimos, como ya habíamos hablado tantas veces, ¿no?, con esta judicialización de la política, esta especie de lucha de poderes o conflicto de poderes públicos, ¿no?, donde tal parece que hay una intromisión, por lo menos así se interpreta desde afuera, en este caso de lo que es el Tribunal Constitucional hacia el órgano electoral. Otra vez decidiendo el Tribunal Constitucional que se retrotraigan etapas del proceso electoral, en este caso dejando, desierta la convocatoria para algunos departamentos, entre los que está por supuesto Santa Cruz, ¿no? Y también algo muy relevante y que ha merecido mucha atención mediática ha sido el auto constitucional, que definitivamente parece poner los clavos, si me permite el término, del ataúd al tema de la reelección indefinida, ¿no? ¿Por qué hay esta constante intromisión? ¿Por qué esta constante paralización por parte del Tribunal Constitucional? Lo que pasa es que jurídicamente está configurado de esa manera, ¿no? Lamentablemente, estas decisiones tienen un efecto político, pero por supuesto que tienen también un apoyo jurídico, sobre todo. Y bueno, aquí el Tribunal Electoral fija una posición, por supuesto, en base a su calendario. Ellos tienen ya una serie de, como decíamos, de etapas que han transcurrido en el proceso. Se ha publicado el calendario electoral. Tenemos una fecha que, si no recuerdo mal, es para el 15 de diciembre y, por supuesto, esta decisión va a tener consecuencias, ¿no?, en este proceso electoral. Doctor, ¿cómo nos podría afectar a nosotros en caso que no haya elecciones judiciales? Si se declara desierta la convocatoria para ciertos departamentos, estamos en una situación donde algunos departamentos van a poder elegir y nosotros, por ejemplo, Santa Cruz, no. De tal suerte que podríamos estar con magistrados anteriores y magistrados nuevos. O sea, es complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente bajo el mismo criterio de la continuidad del servicio público, en este caso judicial, los magistrados de los departamentos donde se declaró desierta la convocatoria tendrían que continuar ejerciendo sus funciones. Eso significa que vamos a tener, como le decía, una suerte de magistrados elegidos eventualmente y magistrados que vienen de la anterior gestión y que se han autoprorrogado. El 1 de noviembre o 1 de noviembre se ha publicado el auto constitucional 83/2024. Este auto constitucional, es importante entenderlo, es una complementación y enmienda de la sentencia constitucional 1010/2023. Pasa que el 2017 el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Que el artículo 168, lo dice claramente, permite la reelección continua por una sola vez. Claro. Así lo dice, ¿no?, textualmente. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional del 2017 para decir, no, aquí hay reelección indefinida? Básicamente se dijo de que era un derecho humano el elegir y ser reelegido. Pero ¿en base a qué lo hicieron? Que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecía con carácter más amplio el derecho a ser elegido. Y básicamente este artículo todavía señala que no se pueden imponer más restricciones que aquellas en razón de la edad, ¿no?, de los requisitos establecidos por la propia ley. Es decir, que al limitar el artículo 168, sin establecer un motivo, digamos, se estaba vulnerando el derecho político a ser elegido. Bajo ese criterio, el tribunal dijo, no, aquí se tiene que aplicar con carácter preferente la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece con carácter más amplio el derecho a ser elegido, y no la Constitución. En el 2021 la República de Colombia, no Bolivia, porque claro, las autoridades bolivianas no lo iban a hacer, la República de Colombia pide una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es la única que puede interpretar la Convención Americana, no el Tribunal Constitucional. Y le dice, queremos que usted verifique básicamente si el texto constitucional de Bolivia es compatible, ¿sí?, con el artículo 23. En base a esa opinión consultiva, la Corte Interamericana del año 2021 dice, definitivamente, el permitir una reelección indefinida
va en contra de de la representación democrática. Y eso implica que una persona se va a anquilosar en el poder, generando un perjuicio para el bien común. Eso es lo que dijo la Corte Interamericana. En base a este criterio es que el actual Tribunal Constitucional, con la sentencia constitucional 1010-2023, dice, bueno, ahora sí que tenemos un criterio de la Corte Interamericana, dejamos sin efecto básicamente el criterio de 2017 y establecemos que no se puede ser reelegido más de 2 veces. Pero además añade algo, no solamente que se puede ser elegido solo una vez, sino que puede ser de forma continua o discontinua. ¿Qué hace ya a través de este auto constitucional 83-2024? Aclara, complementa esa sentencia del año pasado, añadiendo, fíjese lo siguiente, nosotros debemos tomar en cuenta, y lo hemos vivido en el 2019, que conforme al artículo 169 de la Constitución hay una sucesión presidencial, ya sea por renuncia, muerte, sentencia penal ejecutoriada, etcétera, etcétera, que señala que a falta del presidente asume el vicepresidente, a falta del vicepresidente asume el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? En ese orden va. ¿Qué sucede? Que este tribunal aclara también que si una persona ocupó el cargo, por ejemplo, de presidente, ¿no? Dos periodos, 10 años, ¿no? Y resulta que le toca por sucesión asumir, imagínense que este presidente después termina siendo presidente de la Cámara de Senadores, y por una sucesión le toca asumir por tercera vez. Aclara este punto y dice que también está impedido, porque no vaya a ser que por otras vías constitucionales esta persona termine asumiendo 3 veces, 4 veces. Es decir, se puede... Y añade algo más, que de igual manera, si el presidente no cumpliese los 5 años, yo tomo el caso del presidente, pero es que esto se aplica por si acaso al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, al órgano judicial y al órgano electoral. Es decir, esto se aplica a todas las autoridades de cada uno de los poderes públicos. Pero en el caso del presidente, si el presidente, por ejemplo, como sucedió en el 2019, no cumpliese todo el mandato de los 5 años, ¿no? Imaginemos que renuncia al tercer año de mandato, esto supondría que puede volver a postularse una tercera vez porque no completó el segundo mandato. Esa era otra pregunta que complementó actualmente el Tribunal Constitucional y que señaló al respecto, que aun cuando no cumpliese todo el mandato, ¿no?, de los 5 años, se debe tomar como uno completo. De manera que tampoco recurramos a otras vías de renunciar antes de los 5 años para seguir postulando. Como lo hizo Bukele prácticamente en El Salvador, ¿no? Él renunció para poder postular otra vez. Perfecto. Doctor, ¿desde cuándo se aplican esos dos, o esta norma, para tomar en cuenta los 2 periodos, ya sea continuo o discontinuo? ¿Desde qué año? Mire, este auto también ha hablado sobre este punto y ha señalado, basado en otras sentencias constitucionales, que las sentencias constitucionales o la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional tiene efecto retroactivo. ¿Eso qué quiere decir? Que esto va a afectar absolutamente a todos aquellos que hubiesen ocupado un cargo anteriormente en cualquiera de los órganos del poder público. O sea, que alcanza sus efectos hacia atrás, retroactivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de que no alcance retroactivamente es en materia penal cuando afecta, por ejemplo, a un imputado, ¿no?, con un delito. Se puede señalar que hay un derecho político de forma aislada, ¿no? Es decir, no es mi derecho. No olvidemos que los derechos políticos se ejercen para el bien común. Entonces, conceptos como democracia, alternancia de poder, no pueden quedar fuera de este derecho, no puede quedar este derecho aislado. Por ese motivo es que la Corte Interamericana señaló precisamente eso y lo recogió el actual tribunal, que el ejercer de forma continua o discontinua, pero no más de 10 años, porque esa fue la voluntad del constituyente, supone que se garantiza la democracia, la alternancia de poder, el bien común, y lo dice textualmente, y se evita un anquilosamiento en el poder, ¿no? O que una sola persona capte los poderes con carácter exclusivo, ¿no?